Estamos creciendo lentamente en nuestra proyección de alumnos. ¿Cómo estás, Tamara? Chicos, el lunes que viene es feriado, ¿no? Sabían, ¿no? Así que nos queda la clase de hoy y de ahí la del 20, ¿no? A ver, sí, la del 29. No, nos queda la clase de hoy nada más. 29 es el cuco. Todo lo que yo estoy, arrancamos, ¿no? Todo lo que yo estoy dando en esta unidad está en ese apunte que ustedes vieron ahí, que está en Word. Es un apunte que tiene de todo, pero básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes sepan ahí donde estoy redondeando un poco, los tipos de ventaja competitiva, qué significa estrategia competitiva, qué significa una brecha competitiva. Y una de las cosas que apareció, bueno, apareció Mariela. Hola, José. ¿Cómo anda, profe? Todo bien, hijo. Ahora sí podemos empezar. Ya está José, ya está Mariela. Y una de las cosas que yo quiero que vean ahí son cómo es que armamos los escenarios nosotros. ¿Qué es? Porque nosotros las estrategias que nosotros tenemos para poder hacer es como que tenemos que armar un escenario. ¿Qué es un escenario? Imagínense ustedes, supongo que habrán ido alguna vez a alguna obra de teatro, ¿no? Y ahí habrán visto un escenario, o habrán ido a un festival donde vieron el escenario. ¿Y qué es el escenario? En definitiva, es el lugar donde suceden todas aquellas cuestiones que son trascendentales para lo que se está haciendo. Si es un festival de música, el escenario es el lugar donde van a estar los músicos. Si es una obra de teatro, el escenario es donde van a estar los actores diciendo la obra. Y todas las butacas están orientadas hacia el escenario. Una película está montada en un escenario. Nada más que la película tiene esa cualidad de meter tantas variables que no nos damos cuenta nosotros. En una obra de teatro, por eso es que ser actor de teatro, ustedes saben, yo no sé si ustedes sabían, pero ser un actor de teatro es mucho más difícil que ser un actor de cine. Entonces, los grandes actores de teatro muchas veces no tuvieron el éxito que se merecían en el cine porque se daban cuenta que como que el cine subvaluaba la actuación. Pero imagínense ustedes una escena donde eventualmente yo estoy bajando
de una montaña. Eso me muestra en la película, ¿no? Estoy bajando con la soga, qué sé yo. En el teatro, el actor tiene que decir, y cuando estaba bajando por la montaña con la soga y que la soga me lastimaba las manos, o sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que como no hay una imagen que le muestre y que le dice explícitamente que está bajando desde la montaña, tiene que agarrar y contar todo el esfuerzo que significa bajar de una montaña. Por eso es que el actor de teatro, ¿por qué? Tiene que agarrar y que ustedes se imaginen toda esa situación que está viviendo el protagonista de la obra. En el cine no hace falta porque lo vemos, ni siquiera lo analizamos. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la materia? Y cuando nosotros hacemos un plan estratégico a largo plazo, ese plan estratégico es el centro del escenario. Todo está enfocado, todo lo que se haga en la organización, todas las butacas están mirando lo que va a ocurrir en ese escenario. ¿Y ese escenario qué es? Es un lugar donde van a ocurrir cosas y donde están ocurriendo cosas. Y lo que viene más adelante es consecuencia de lo que está ocurriendo ahora. Y ese escenario puede ser un caos, porque nadie previó lo que está ocurriendo, o puede ser algo predictible, esperable. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Entonces, escenarios. ¿Y en el escenario qué hay? Hay actores. Y esos actores, o personajes, como ustedes quieran llamarlo, son los que tienen una incidencia directa sobre cómo va a culminar la obra. En un escenario industrial, en un escenario cuando nosotros hacemos un plan estratégico, ¿y quiénes van a ser los actores? Y probablemente miremos y vamos a encontrar que uno de los actores fundamentales sean los clientes. Que otro actor fundamental sean los competidores. Que otro actor fundamental sean los sustitutos, los complementarios. Que otros actores sean los mismos integrantes de la organización moviéndose y haciendo su trabajo con determinados parámetros de calidad. Y que otro actor sea algo que no podamos manejar, que sería, por ejemplo, el clima, porque de golpe esta actividad la teníamos que hacer cuando hay sol y ahora está lloviendo, o hay nieve. Y va a nevar por lo menos 2 semanas, y se van a acumular 1,5 metros de nieve. Ahora, si yo no preví que puede llegar a nevar y que es usual que nieve en determinada época del año y que es usual que se junte 1,5 metros de nieve, entonces cuando llegue esa circunstancia yo ya estoy preparado. Me encerraré en mi casa, tendré las provisiones necesarias para subsistir 2 o 3 semanas, o 4, lo que sea necesario. Tendré alguna opción alternativa para abrir un camino y poder salir de mi casa cuando sea necesario. Tendré el elemento que me permita trasladarme de un lugar a otro cuando sea necesario. Y eso pasa en las organizaciones. Y de golpe, entonces, todo eso son variables. Variables que se interconectan y que la conjunción de 2 o más variables hace que se dé una situación. Por ejemplo, la conjunción de 2 variables. A ver, el comprador se encuentra con un competidor. ¿Es una variable esperable? Por supuesto. ¿Definida por quién?
Si yo ahora como espectador digo, mira, esa variable fue definida por el comprador. Entonces quiere decir que estoy en problemas. Porque si mi comprador fue a buscar a un competidor, me perdió la confianza, mi producto no vale, cree que estoy cobrando caro. Puede haber un montón de conjeturas que puedo hacer para que pueda explicarse por qué un comprador mío fue a verle a un competidor. Que no es lo mismo que el competidor vino a verle a mi comprador. Que el competidor vaya a verle a mi comprador es algo lógico. ¿Por qué? Porque quiere ganar su confianza. Ahora, para nosotros poder agarrar y de alguna manera parametrizar, o sea, poder manejar esas cuestiones, tenemos que clasificar cómo serían esas variables. ¿Qué significa? Espero que voy a abrir mi apunte yo también acá. Un programa, materias y apunte, atac. Ahí está. ¿Y cómo clasificamos las variables? Ahí clasificamos las variables como dependientes o independientes. Por ejemplo, a veces inclusive hasta es complicado, ¿no? Pero que el personal trabaje y haga lo que tenga que hacer y como corresponde hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es una variable dependiente o independiente? ¿Depende de algo o se da por sí solo? ¿Qué opinan? Pueden hablar, ¿eh? ¿Dependiente de qué, Noelia? Por ejemplo. Vayan acostumbrándose porque los que rinden regular, siempre que me respondan algo, yo digo, ah, sí, perfecto. ¿Y por qué? Muy bien, Noelia. Motivación, remuneración, clima organizacional, liderazgo. Y habrá una serie de cuestiones que hagan que esa persona trabaje o no. Que llueva y yo tengo que trabajar afuera, dependiente o independiente. Independiente. Tiene razón Mariela, porque más allá de que yo puedo predecir que va a llover, pero si es un trabajo que lo tengo que hacer afuera, no puedo decir, mira, hoy tengo que trabajar, así que hoy no lluevas. Va a llover de todas maneras. Pero esa variable independiente me va a afectar, porque si llueve no puedo, y bueno, fíjate a ver cómo lo solucionás, qué es lo que tenés que hacer. Tenés que levantar pared y sabés que no podés levantar pared si llueve en una hora. Pero abajo la losa sí, no, porque con la humedad, cuando llueve, la humedad hace que la mezcla no tire, eso significa que la mezcla no se seca. Entonces, si hay algún nabo que sigue levantando pared cuando llueve, las probabilidades de que esa pared después le toques un poquito y se caiga son altas. Entonces tenés que prever, y ahí está como organización, qué otro tipo de tareas podré hacer cuando llueva. Entonces probablemente me dedicaré a todo lo que es instalación eléctrica, instalación sanitaria,
Hay un montón de cosas, colocación de aberturas, hay un montón de cosas que podría llegar a hacer en caso de lluvia. Por supuesto que para eso necesito una herramienta. Una de las herramientas es el diagrama de Gantt, que ustedes habrán escuchado hablar. En épocas normales de clase yo siempre explico lo que es el diagrama de Gantt, para que ustedes tengan una idea. Que es no tan complicado como el CPM o el PERT. Pero sí hay un detalle de tarea, cuando usted dice, bueno, esta tarea tengo que empezar siempre y cuando esté esta. Y se da en forma autónoma o en determinado momento sí o sí tiene que estar en conjunto con esta tarea. Y cuando termina eso puedo empezar con esto. Diagrama de Gantt. Entonces, ¿las variables son dependientes o independientes? En una organización, la variable más independiente de todos, sin duda, es el cliente. Porque no importa lo que nosotros hagamos, el cliente siempre va a hacer lo que quiera. Y esa es una clasificación de variables, dependientes o independientes. Entonces, por ejemplo, en ese famoso aserradero donde construimos casas, variables independientes. Deme 2 o 3 variables independientes. Vamos. Si no se peleen. Aserradero donde estoy construyendo las viviendas de madera. Deme por lo menos. El clima va a ser el clima, muy bien. Primero. Sí. Independiente. Y vendría la falta de materiales en el mercado, por ejemplo, ¿podría ser una variable independiente? Puede ser. La falta de energía eléctrica. Por ejemplo, la falta de energía eléctrica, un corte no programado, porque vino una tormenta y te echó una estación transformadora. ¿Y dependiente? Sí, José. El funcionamiento de una maquinaria podría ser, porque uno puede prever con mantenimiento, pero lo que no puede prever es de que si justo funciona. Claro, pero fíjate que la máquina va a andar siempre y cuando. O sea, ahí es donde muy bien tu apreciación. ¿Tá? Primero, que todo lo que nosotros planeamos a futuro siempre es incierto. ¿Eso qué significa? Que como en futuro no sabemos cómo va a comportarse. Pero si una máquina es dependiente, ¿y dependiente de qué? De que haya energía eléctrica, solo eso, no, también que tenga un plan de mantenimiento. ¿Entendés? Que sea usada correctamente, que haya sido, no sé, ajustada en lo que corresponda antes de comenzar con su funcionamiento. Por ejemplo, yo me voy a ir en auto y sí, el auto depende de que yo le cargue nafta, porque el auto puede ser un 0 kilómetro, pero si no le cargue nafta, o sea, depende de que yo le cargue nafta. Y el rendimiento del auto depende de mi calidad de manejo, o sea, el auto sí va a ser una cuestión dependiente, porque son situaciones que sí o sí se tienen que dar para que el auto funcione, lo mismo la máquina. Ahora el clima no, o un corte de luz sorpresivo, es independiente. A raíz de eso, si, por ejemplo, la disponibilidad de energía eléctrica es de alta ponderancia en lo que yo hago, y ahí es donde yo tengo que decir, necesito un grupo electrógeno, de manera tal que si se corta la luz, pueda tener una autonomía de X cantidad de horas y pueda seguir trabajando. Profesor, ¿y la aparición de alguna plaga? La aparición de plagas también, eso es una cuestión independiente. Ustedes van a decir, pero el clima que se dio, sí, pero es independiente, porque yo no puedo ir a decir al gobierno, mira, van a venir las termitas.
Esa es una clasificación. Ahora, con esa clasificación, nosotros tenemos que saber, ¿por qué tenemos que saber cuáles son las independientes? De que tenemos, o sea, nos vamos a dedicar a esto y tenemos que identificar cuáles son las variables que nosotros no vamos a poder manejar. Entonces, el automóvil lo podemos manejar, porque depende de nosotros el combustible, depende de nosotros el mantenimiento. Si después no anda, eso es una contingencia. El clima no podemos manejar. Más allá de que tenemos pronóstico y todo. Por ejemplo, mañana está previsto que va a amanecer lloviendo. Si después no se da el pronóstico, y no se dio el pronóstico, pero nosotros nos fuimos nosotros y dijimos, mirá que no llueva. Menos mal que salió la estudiantina, porque vieron que ese fin de semana se proyectaba una lluvia. Así que habrán enterrado un montón de sapos para que no llueva. Ustedes saben que una simpatía para que no llueva enterrar un sapo, ¿no? Pero esas son situaciones que no dependen de nosotros. El comportamiento del público tampoco, o del cliente. Esa es una forma. Entonces, cuando nosotros identificamos esa variable, ¿por qué? Porque nuestros ojos siempre tienen que estar puestas en cuántas variables. Y ustedes saben que en una organización, y probablemente tengan 1000 variables, 2000 variables, 3000 variables. A la pucha, ¿cuáles? Como, por ejemplo, aserradero, fabrica casa. Variable 1, que haya personal especializado. Variable 2, que venga el personal. Variable 3, que ande la máquina. Variable 4, que haya repuesto para la máquina, para el mantenimiento. La variable 5, que haya energía eléctrica. Y así vamos sumando. Pero tenemos que mirar las 3000. No. Hay variables que se van comportando por sí solas y se dan en forma natural. Pero hay variables que son esenciales. Por ejemplo, en esa fábrica de viviendas de madera, obvio que si la máquina tiene que funcionar sí o sí, porque si la máquina no funciona no puedo fabricar. Entonces la máquina es una variable esencial. Está dentro de mi cuadro de mando integral. Funciona con energía, listo, es esencial. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver las variables, van a tener que identificar lo que ustedes el año pasado aprendieron como factores críticos de éxito. ¿Recuerdan o no? Que eran esos factores que son imprescindibles para que cualquier tipo de actividad en una organización tenga los resultados esperados. Y cuando hago esa clasificación, y eventualmente llegaré a 20, 30, y esas son las que voy a monitorear. Esa es una manera. Ahora después, todas esas variables o en su conjunto o operaciones o algo, yo lo tengo que reflejar. ¿Y dónde se refleja generalmente un plan estratégico? ¿Recuerdan dónde se refleja el plan estratégico? ¿Me podrían decir? ¿Dónde se refleja un plan estratégico en números? ¿Cómo se llama la herramienta? Apagaron toda la cámara encima, ¿eh? ¿Oyeron hablar del presupuesto? Ahí está la variable. Entonces, cuando veo ahí, en el presupuesto, ¿qué digo? Vos sabés que una vez que identifico las variables y tengo, me doy cuenta de que hay variables que son predecibles. Y a esas variables que son predecibles, yo las denomino como variables constantes.
¿Qué son las constantes? Son variables que yo sé que van a ocurrir inevitablemente, pero puedo prever siempre lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando estamos trabajando con presupuesto, con plan estratégico y todo, siempre estamos hablando a futuro. ¿Y el futuro cómo es? Impredecible. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando armamos un plan estratégico y todo eso? Estamos reduciendo la impredecibilidad. Por ejemplo, ustedes cuando estudian esta materia, ¿qué están reduciendo? La posibilidad de salir mal en el parcial. ¿Se entiende? Entonces hay variables que son constantes. Se mantienen. Por ejemplo, el alquiler. Entonces yo hago el presupuesto y el contrato de alquiler dice que mi alquiler dura, supongamos en una economía normal, no el despelote este que tenemos hoy. Entonces en una economía normal, el alquiler es un monto fijo, se hacen contratos, y ese contrato por 24 o 36 meses donde se establece X cantidad de dólares, pesos, lo que sea, en una economía normal, ¿no? Entonces yo sé que cuando hago el presupuesto y pongo el ítem de alquiler, lo único que hago es repetir ese monto hasta el fondo. Si hago un presupuesto por 2 años, ese monto va a aparecer, es una variable constante. Ahora, así todo, sigue siendo una incertidumbre. ¿Por qué es una incertidumbre? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es una incertidumbre? Mariela. El alquiler, dice, porque es incertidumbre. Y por la inflación que hay, en realidad. Suponete que es un país totalmente normal. ¿Por qué sigue siendo una incertidumbre? Ahí vos tenés que decirme, lo primero tenés que decir, ¿por qué futuro? Ah, bueno, pero si hay un contrato, se supone que no es incertidumbre, no se va a modificar. Hay algo que está constante. Pero es futuro. Porque o sea, no se sabe qué va a pasar con la empresa, por ejemplo. Porque no se sabe qué va a pasar con la empresa, por ejemplo. Podría ser. Una opción es esa, la otra opción ¿Cómo es... funciona económicamente la empresa, digamos? No, la otra opción es de golpe, si no sé, se incendió el lugar. Y tengo que salir a buscar otro alquiler. O hay un problema legal con el contrato y tengo que salir a buscar otro alquiler. Pero mientras tanto, convengamos que mientras tanto, si dice bien las cosas, es una constante. Después tengo una incertidumbre que se llama las predeterminadas. ¿Qué significa las predeterminadas? Son incertidumbres que van a variar, pero yo puedo definir cómo van a variar. Puedo determinar cómo van a variar. O sea, puedo conocer cuál sería su esquema de variación. Denme un ejemplo. ¿La producción puede ser? La producción, sí. Me gusta, bien. Otro ejemplo, bien, José. La producción es una incertidumbre que yo digo que voy a fabricar 200 y que en el mes de julio voy a fabricar 300 y que en el mes de septiembre voy a fabricar 250. Sigue siendo una incertidumbre. ¿Por qué, José? Y porque depende también de lo que vendría a ser la demanda del mercado. Depende de eso. Pero ¿sabe qué tengo colocada mi producción, José? Podría depender también de la cantidad de trabajadores. De si vienen los trabajadores, de si consigo materia prima, ¿se entiende o no? Más allá de que eventualmente mis proveedores son seguros, mis trabajadores también pagados, cobran su sueldo como corresponde. Es decir, todo funciona a la perfección. Sin embargo, sigue siendo una incertidumbre. Nada más que yo puedo prever. Entonces yo hago en un cuadro, ¿qué pasa si yo fabrico 200? Este va a ser mi nivel de gasto en materia prima.
Si fabrico 250, este va a ser mi nivel de gasto, va a subir un poco, pero ya sé cuál es. Y después tienen ustedes las inciertas mismo, las incertidumbres inciertas, es decir, que no tienen respuesta, no tienen solución. Y en esa, la que ponemos ahí, es generalmente el comportamiento del cliente. Porque podemos hacer todo muy bien y sin embargo el cliente no responde de acuerdo a lo que nosotros habíamos previsto. Vamos a buscar la excusa en que hicimos mal el estudio de mercado, que esto, entonces nos vamos a dar cuenta de que en definitiva la proyección del estudio de mercado, la proyección de ventas dependía de un adecuado estudio de mercado. Y cuando vamos al estudio de mercado y le erramos a lo mejor en la franja de cuál era el cliente objetivo, es decir, que el estudio de mercado depende de cuál era la población objetivo y así vamos buscando explicaciones. Pero lo que les quiero decir es que cuando hacemos un presupuesto, esas tres variables están presentes en el presupuesto. Todo presupuesto, siempre, todo tiene la misma variable constante. Eso siempre y cuando sea en estabilidad. Si hay inestabilidad... No, esa es otra historia. Estamos hablando de con estabilidad. Entonces, todo presupuesto, sí o sí, se construye con variable constante. Es decir, que ahora es fácil hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son aquellos costos que van a ser lo mismo. Entonces pongo gasto, librería y 500 pesos por mes, pero ¿sabe qué? Y si hace falta mano, no, es hasta 500 pesos. Y lo pongo como constante. El alquiler. Predeterminada. La materia prima en función a la producción. El crecimiento de los salarios de los obreros en función a los aumentos que se pactaron para el año. Entonces, de golpe decir, bueno, van a tener un aumento del 2% en mayo y otro 3% allá en octubre. Listo. Pero yo ya sé. Esas son las predeterminadas. Y se repiten. ¿Y qué es lo que varía entonces? Y lo que varía es cómo manejamos las variables inciertas. Entonces, no es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a vender. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de economía de escala, punto de equilibrio y economía de alcance, costo unitario? ¿Se acuerdan? Entonces, de golpe, no es lo mismo producir 100 que producir 150 que producir 200. ¿Y cuánto vamos a vender? Y yo creo que vamos a vender 150. Pero ese es un solo escenario. ¿Y cuántos escenarios tengo que tener? Los que yo considere necesario de que pueda ocurrir. O sea, un escenario donde yo digo, sí, de golpe en el lugar donde yo vivo, todo el mundo cada semana se saca el Kini 6, eso es irracional, es irreal. O de última, yo hago un presupuesto y digo, yo voy a vender esta cantidad por semana. ¿De dónde sacaste? Porque a mí se me ocurre. Eso es irreal. Entonces, cuando tengo las incertidumbres inciertas, tengo que tener por lo menos 3 escenarios, Martín. El de máxima, el de mínima y el más probable. Entonces, en el escenario más probable, yo hago toda mi proyección. En el escenario de mínima es qué pasa si eventualmente el comportamiento del cliente no es el esperado y tengo que empezar a producir menos porque voy a vender menos. Entonces es el escenario de mínima y tengo que armar un presupuesto a ver qué ocurre abajo con los costos fijos, porque no es que voy a esperar a que terminó el ejercicio para darme cuenta de que yo había previsto vender 200 y terminé vendiendo 150 y perdí. Después de un año me di cuenta. No. Porque se acuerdan que el presupuesto nosotros íbamos revisando en forma mensual, pero para poder revisar en forma mensual ya en forma semanal y para poder
en forma semanal, era día a día. Si yo digo que voy a fabricar 5.000 unidades por semana, la lógica indica que al final del primer día yo tengo un acumulado de 1.000, y del segundo día sea 2.000, y del tercer día sea 3.000. Entonces yo de golpe agarro y miro que al final del primer día tengo 800, al otro día tengo que hacer 1.200. Y si de última veo que no, es 800, bueno, quiere decir que la capacidad de producción es 800. Y ahí en ese segundo día tengo que reconfigurar mi presupuesto, porque llegué a la conclusión de que no puedo producir más de 800 unidades. Y ya corrijo ahí, pero ¿por qué tengo que corregir ahí? Porque si yo hice una proyección de fabricar 1.000, voy a salir a comprar materia prima para 1.000. Y la materia prima que no ocupo es plata que tengo parada porque hice un error de cálculo en la previsión de lo que iba a gastar. ¿Se entiende o no? Entonces, el más probable, donde yo agarro y digo, bueno, voy a vender esto. Empiezo a controlar. Otro día, por ejemplo, hice acá una evaluación de proyecto, ¿no? Que era tan burda su evaluación de proyecto que por todos lados decía que su capacidad de producción era 300 por día. Y que por lo tanto, trabajando todos los días, de lunes a lunes, su capacidad de producción mensual era 9.000. De un producto que la gente puede llegar a pagar no más de 70 pesos, 100 pesos, depende del volumen. Pero después cuando me hizo el cuadro de ingreso, suponiendo esa producción, decía, me daba que el precio de venta tendría que ser 700 pesos para que pueda ingresar ese dinero. Entonces era irracional. En un presupuesto tiene que estar contemplado todo. Si yo digo que voy a vender más, guarda que el único costo que se mantiene es el costo fijo, porque el resto varía. Voy a tener que comprar más materia prima. Probablemente necesite mayor cantidad de mano de obra, o no. Si voy a producir menos, voy a tener que comprar menos materia prima y me sobre mano de obra. Y cuando me sobra mano de obra, ahí es donde comienzan, por ejemplo, las vacaciones anticipadas, etcétera, 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 porque empiezo a producir hasta determinado stock siempre y cuando tenga espalda financiera y después le doy vacaciones anticipadas a mi personal o le reduzco el horario. Entonces tengo que tener las tres posibilidades: el más probable, el de mínima y el de máxima. El de mínima, ¿por qué? Por lo que yo les dije a ustedes, si yo veo que el mercado va apuntándolo de mínima, yo ya tengo que saber ahora, porque yo no voy a destinar compras de materia prima, porque esa materia prima va a quedar en el depósito, o voy a producir cosas que van a quedar en el depósito y que no la voy a poder vender. Y esa es plata parada. Y esa plata parada la voy a necesitar para pagar la luz, para pagar sueldo, para pagar esto. Porque al empleado no le importa que vos le digas, mirá, yo pensaba vender 100, pero vendí 80, por eso no te puedo pagar el sueldo. El empleado te va a decir, a mí qué me importa. Sí, pero si yo vendiera esas 20, eso no es mi problema. El problema de las ventas es tuyo. Yo cumplí con mi trabajo. Para que no ocurra eso, tengo que proyectar un escenario de mínima. ¿Cuál es el riesgo del escenario de mínima? Que probablemente trabaje con costos extremadamente ajustados y los niveles de rentabilidad bajen. Por lo que sabemos ya que el costo fijo se divide, cuanto mayor cantidad de unidades se divide, más bajo va a ser el costo unitario.
Eventualmente agarro y bueno, despido personal, hago esto, hago lo otro, y de golpe se reactiva el mercado. Tengo que salir a buscar personal. ¿Y saben qué? No encuentro personal. Y hace un mes que despedía gente. Y voy a buscar entonces a esa persona, y esas personas dijeron, no, ya encontré otro trabajo. Me fui. Listo, perdiste personal especializado. ¿Todo por qué? Porque no supiste leer el mercado. ¿Qué pasa si proyecto el de máxima? Donde con el de máxima tengo una rentabilidad. Y si no se da, un montón de materia prima o productos terminados que no puedo vender. Entonces, generalmente uno va trabajando con el más probable, ese es el escenario que se impone, pero siempre monitoreando semana a semana, porque si veo que está tendiendo a la mínima, voy ya miro el presupuesto de mínima. Y si veo que están empezando a incrementarse las ventas, voy a ver el presupuesto de máxima y cuál es el grado de incremento. Y tengo que contemplar. Claro, te comes una pandemia y pasa lo que pasó. Depende en qué sector está. Y la pandemia, es una variable totalmente independiente e incierta. Las dos cuestiones. Es independiente e incierta. ¿Por qué? Porque hubo sectores que, entre todos, no sufrieron el efecto pandemia en forma directa, pero terminan soportando o sufriendo después. Porque que este sector no haya interrumpido la otra actividad y los otros sí, bueno, pero pará, vos tenés que venderle a alguien. Si no le vendés a alguien, no entra plata. Si no entra plata, stock paralizado. O sea que básicamente lo que me interesa entonces de esta unidad es lo que les dije a ustedes, anoten ahí si quieren, qué es lo que es ventaja competitiva, estrategia, tipos básicos de ventaja y escenarios industriales y construcción de escenarios. Eso es lo que me interesa de esta unidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, tienen todo el material disponible. Cualquier duda, mándenme correo electrónico, les voy a responder con mucho gusto, porque ya el próximo encuentro ya es en la facultad, el 29 de noviembre, a vernos las caras y hacer el examen. Bien, chicos, que tengan una excelente semana.